Estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista, o redactora creativa publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad, tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce. Y lo que más me gusta, darle la vuelta a su email marketing. ¿Comenzamos? Comenzamos. Y como ya decía en el episodio anterior, más que comenzar, vamos a seguir jugando con las palabras. Pero ojo, vamos a jugar, no vamos a contar mentiras, ¿vale? Vamos mejor a hacer la verdad interesante. Vamos a pasar de la publicidad engañosa. Y te lo digo porque hoy más que nunca vamos a hablar de responsabilidad. O más que hablar, que eso digamos no es que vaya a hablarlo, pero quiero que tú lo tengas presente durante todo el episodio. Porque el recurso de hoy le otorga a las palabras un superpoder de dimensiones tan colosales, tan desproporcionadas, que hay que tener cuidado, ¿vale? Más allá de la belleza de las palabras, más allá del poder de las palabras, lo de hoy toma una desproporción demasiado grande como para que no te lo tomes en serio. Las hace más que nunca capaces de cualquier cosa. Con este recurso, con esta figura retórica, la que vamos a comentar hoy, la que te voy a enseñar cómo utilizar hoy, no es que vayas a lograr que tu audiencia se quite el chaleco antibalas contigo, no. Es que vas a ser capaz de atravesarlos a todos y lograr una atención bruta, un desconcierto gigante y una curiosidad en grado de fascinación. Una diferenciación bestia para tu marca. Y déjame que diga todo esto en grado supremo, porque hoy lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar, de lo que te voy a hablar es de la hipérbole o exageración, ¿vale? Así que me lo vas a permitir. ¿Y qué vamos a ver? Así, voy a hacerte un resumen para que veas todo lo que vamos a tratar hoy. Como siempre, bueno, pues aterrizaremos esa palabra, la desmenuzaremos con sus significados en la RAE, dibujaremos esa palabra en tu cabeza, la dibujarás tú, la dibujaré yo. Y luego, como siempre, también veremos ejemplos de grandes y pequeñas marcas y cómo utilizan este recurso. Además, lo veremos sobre todo desde el punto de vista textual más que visual. Pero aparte de eso, dedicaré un espacio, una sección, mini sección especial a los vendehumos o al peligro de las promesas exageradas que ya nadie se cree y que en lugar de venderte más, lo que hacen es hundirte o pueden llegar a hundir una marca. Y también hablaremos de otra cosa, hablaremos de los titulares con beneficio, donde esta hipérbole, este recurso, esta figura retórica de hoy puede tener una buenísima cabida. Así que venga, no me entretengo más y vamos allá, vamos a ver la hipérbole o exageración. Y aquí es donde se produce ese momento, ¿no? Donde viene Leo, mi hijo Leo, y me pregunta, mamá, ¿qué significa hipérbole? Y entonces lo de siempre, bueno, pues que me pongo a definirlo. Y qué difícil. Quiero definirlo bien, quiero buscar esos matices, esas acepciones exactas. Y entonces digo, venga, pues voy a buscarlo en la RAE, voy a ver qué me cuenta la Real Academia Española de la Lengua y qué ocurre, pues que me dé cuenta de que esa palabra es mucho más, que en el diccionario se han dejado tanto por decir. ¿Y por qué? Pues porque los diccionarios, ya te lo he dicho, te lo repito cada día, se empeñan en presentarnos las palabras muy exactas, al milímetro, científico, alfabéticas, pero no se dan cuenta de que son incapaces de definirlas, no se dan cuenta de que son incapaces de medir su verdadero tamaño, su verdadero sentido. ¿Por qué? Pues porque no está ahí, en ese mundo matemático, científico, algorítmico, milimétrico, donde está de verdad el sentido de las palabras, su belleza, su poder. Es en el espacio que ocupa esa palabra en nuestra historia. En tu historia, en tu cultura, en la cultura en general y luego, más personalmente, por supuesto, en tus experiencias, en tus sentimientos y en tus recuerdos y memoria. Y ahí, cuando las palabras habitan ese espacio, es cuando se despiertan, cuando cobran verdadera vida, cuando cobran verdadera fuerza y energía.
¿Y qué pasa? ¿Qué digo también siempre? Bueno, pues que las palabras es que son eso, son energía encapsulada, son las responsables, por tanto, del movimiento, del meneo de nuestro cuerpo y de los saltos también de nuestro corazón. Eso, con este material, con esta materia prima, con estos ingredientes tan buenos, es con lo que trabajamos los copywriters, ¿no? Y esto es lo que consigue. Al final, es verdad, vale, tenemos la ventaja de que contamos con el superpoder de las palabras, pero bueno, luego hay que saber mezclar bien los ingredientes, cocinarlos a fuego lento, saber qué ingredientes mezclar con cuál, para que al final salga algo casi mágico, que es lo que yo creo, o lo que tiene mi trabajo, o lo que más me gusta de él, ¿vale? Y con lo que, bueno, pues con lo que hago que las marcas, con lo que hago que, bueno, pues que generar, ¿no? Ese movimiento que también comento muchas veces, ese movimiento, ese universo alrededor de las marcas, que hace que puedan captar a su audiencia, enamorarlas y atravesar, como decía hace un momento, pues su chaleco antibalas. Venga, que me dejo de rollar. ¿Qué me ha dicho Leo esta vez? Pues Leo, no es que me haya dicho, es que Leo me ha creado en un solo día, ha creado una hipérbole, toda una hipérbole de día. Porque, bueno, justamente hoy, día 20 de febrero, si lo estás escuchando en el día que sale este episodio, es su cumpleaños. Y de hecho lleva utilizando hipérboles y esta gran hipérbole la llevo usando durante toda la semana, exagerando su disgusto, porque a ver por qué narices él tenía que ir al colegio el día de su cumpleaños, en un día tan especial. Y es que está muy mal acostumbrado, porque otros años su cumpleaños ha coincidido o que era fin de semana o ha coincidido con carnavales, con un par de días en los que los niños al menos pues no tienen colegio. Y este año no ha sido así. Entonces no se lo podía creer, era inaudito para él, así que tanto ha dramatizado que al final, bueno, pues me he organizado para ir a buscarlo a la 1 al cole a comer, para celebrar juntos, bueno, pues su cumpleaños, y ahora, bueno, pues se ha quedado con su padre para seguir celebrándolo, así que tiene mucha jeta el tío. Como ves, a él este recurso le ha funcionado, vaya que le ha funcionado, así que bueno, yo creo que le debes una oportunidad, porque si a Leo no funciona, a los niños les funciona y a grandes y pequeñas marcas también les funciona, quizá te interese escuchar este episodio. Así que venga, vamos a dibujarla. Don't worry, be happy, no te voy a hacer coger papel ni boli, vamos a dibujar esa imagen en nuestras cabezas. Lo que quiero, como siempre, es que pienses en qué imagen se dibuja o aparece en tu cabeza cuando has oído esta palabra, cuando has oído la palabra hipérbole o exageración, ¿no? ¿A qué te ha recordado? ¿Cuál es esa primera experiencia que ha surgido en tu cabeza cuando la has escuchado? ¿Y qué es esa, no? Como digo otras veces, esa es la que tienes que aprender a pintar con palabras para luego, bueno, pues poder trasladarla, tatuarla a las cabezas de otros y así comunicar mejor tu marca y llegar a tu gente. A mí, ¿qué se ha dibujado en mi cabeza? Se han dibujado varias cosas. Voy a contarte 3, que son las 3, digamos, primeras que me han venido a la memoria. Una es mi madre, además se lo he dicho, mamá, voy a hablar de ti hoy en el podcast porque es que tiene un grave problema. Yo no sé si es por su amor por Andalucía, ¿no? Y este tópico que es un poquito cierto. Y a ver, aquí lo primero, manifestar mi amor por Andalucía y por los andaluces, pero son un poquito exagerados y mi madre, no es que sea andaluza, pero hemos vivido allí muchos años y no sé si es que se le ha contagiado o qué, pero madre mía, o sea, tanto exagera que pierde, o sea, cuando describe algo lo exagera tantísimo, lo aumenta tanto que al final pierde toda la fuerza. De hecho, esto tiene relación con lo que luego te contaré sobre los vendehumos, aunque mi madre lo hace con muy buena intención. Pero claro, llega un momento en que se queda de tanta pasión, de todo es tan hiper, mega, súper, increíble, grandioso, maravilloso, que se queda sin palabras y que además, claro, todo es tan increíblemente súper mega y extra que ya nada lo es. Es que su Sevilla, su Andalucía y su Chipiona y todo lo del día, todo lo que le ocurre, todo. Entonces, bueno, pues esta es mi madre y yo, lógicamente, conociéndola, su gran, grandilocuente pasión por todo, pues es una hipérbole con mayúsculas siempre. Así que esto es lo primero que me ha venido a la cabeza cuando me he puesto a analizar este término de la hipérbole o exageración.
Después, bueno, pues lo que te contaba antes de Leo, me han venido sus grandes exageraciones que tanto utilizan Leo como todos los niños, diría yo. ¿Para qué? Pues para llamar tu atención. Y es que esa es precisamente su mayor cualidad, ¿no? Su mayor objetivo y su mayor beneficio, el de la hipérbole, es el llamar tu atención. De hecho, esta noche también me la ha liado. Leo es un niño que a veces, bueno, pues sangra por la nariz y no pasa nada, pero bueno, pues es incómodo. Y justo esta noche, pues le ha tocado. Pero le ha tocado que no ha sangrado apenas nada. Lo que pasa es que estaba tan nervioso con su cumpleaños, es un niño además que no duerme, que cuando ha visto que eran las 4 de la mañana, que él sabe que nació más o menos a esa hora, pues se ha despertado. Y como sabe que la única manera de que yo salte como un resorte de la cama es decirme que está sangrando, pues racarra. ¡Mamá, que estoy sangrando un montón! Y bueno, era bastante mentirijilla, pero bueno, se le he perdonado por ser su cumpleaños. En fin, los niños. Y luego, ¿qué me ha venido por esa tercera imagen que me ha venido a la cabeza recordando la hipérbole? Pues el teatro, el concepto además de teatrero. Y me he dado cuenta o he estado pensando en... Yo no soy ninguna experta en esto, ¿vale? Así que los que entendáis no me matéis por ello. Pero creo que hay una diferencia entre cine y teatro en la forma de actuar. El cine yo diría que es más contenido, suele ser más contenido, dependiendo, ¿no? Habrá momentos en los que no, pero suele ser bastante más contenido que el teatro, quizá por el tipo de escenario, porque al final el público está allí presente y tienes que ser muy consciente, ¿no?, de lo que está ocurriendo, esas caras, ¿no?, muy teatreras, ese dramatizar, exagerar, incluso a veces resultar histriónico, afectado, aparatoso, ¿no?, incluso a veces. Yo creo que sí, ¿no? Que hay una cierta diferencia entre el cine y el teatro, si no ya me comentarás tú. Y cobra efecto, aunque luego también pensándolo digo, más que exagerado o teatrero, lo que tiene que haber es un contraste, ¿no?, entre momentos quizá de mucho histrionismo y momentos muy contenidos, ¿no? Y ese contraste es lo que da, hace ese clic también en llamar tu atención, porque como decía, ¿no?, de mi madre, si todo es exageración y todo es dramatismo y afección, pues ya nada, ¿no?, llamaría nuestra atención. Pero quizá la clave está también en ese contraste de todo, de tonos de voz, de personalidades, de personajes, de escenarios, de todo. Así que a mí esto es lo que se me dibuja en la cabeza. ¿Qué se dibuja en tu cabeza? Cuéntamelo. Si quieres, este podcast se escucha en todas las plataformas. También me puedes escribir a mi email, puedes dejar un comentario en el artículo que acompaña siempre al episodio en mi blog de cleomeller.com, por Instagram. Házmelo llegar. Si en algún caso algo llama tu atención o se te ocurre alguna idea que pueda aportar, pues estaré más que encantada de que me lo cuentes. Así que ahí lo dejo. Vamos a la RAE. ¿Qué dice la RAE sobre la hipérbole? Vamos, lo que también siempre te digo, ¿no? Vamos a dejar ahí la palabra desnuda, la vamos a vestir con los trajes oficiales que la RAE le ha comprado y vamos a ver qué nos cuenta. Y vamos a ver si esto nos sirve también, pues eso, para arrancarte de tu silla, para agitar tus ideas, tus creencias y tu creatividad. No me ha sorprendido salvo una cosa, y es que la RAE, bueno, da dos acepciones. La segunda, voy a empezar por la segunda esta vez, dice que es una exageración de una circunstancia, relato o noticia. Vale, hasta aquí todo tal y como lo imaginábamos. La primera es la que me ha sorprendido porque dice, figura que consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello de que se trata. La verdad yo no sabía que también es disminuir, y además no lo sabía porque antes de ir a la RAE a buscar su significado, he estado analizando, digamos, pues bueno, la hipérbole en publicidad, y en ningún caso hablan de disminuir exageradamente, siempre hablan de aumentar exageradamente. Con lo cual esto, bueno, pues me ha sorprendido, bueno, pues una cosa más a aportar a esto de la hipérbole, y que, ojo, piénsalo, quizá no siempre haya que aumentar exageradamente, sino quizá podamos disminuir exageradamente. Yo esto sí lo vivo en el teatro, ¿no? Cuando hablas de lo pequeño y lo grande. Así que ahí sí que lo he visto y sí que lo utilizo, incluso cuando hago mi teatro de improvisación. En cuanto a la etimología, que nos ayuda también mucho a entender el significado, hipérbole, al parecer, bueno, pues viene del griego y está compuesto por el prefijo hiper más bole. Hiper. Bueno, pues hiper es sobre, por encima de. Y bole significa lanzamiento, acción de arrojar. Así que muy claro, ¿no? Hipérbole es tirar encima, tirar por encima de. Estamos viendo claramente, ¿no?,
ese significado de exageración, de pasarnos de la raya, ¿no? De algo, ¿no? Pues eso, de ponernos por encima, ¿no? Y en este caso sí que es verdad que ese por encima habla más de aumentar que de disminuir. O sea, que en esa etimología veríamos más esa parte de grande que de pequeño. Y vamos, antes de pasar directamente a esos ejemplos de hipérbole en publicidad, vamos a ver de dónde viene esto, o vamos a ver algunos ejemplos de la hipérbole cuando se usa fuera de la publicidad. Algunos ejemplos, porque como todas las figuras retóricas, como todos los recursos estilísticos, al final vienen sobre todo de la literatura, ¿no? Y de otras artes, y ya luego se utilizaron como recursos en publicidad. Y en este caso seguro que te suenan frases como una sonrisa de oreja a oreja, era el hombre más feliz del mundo, el asfalto estaba hirviendo, o en aquellos momentos en los que decimos, joder, hace tanto calor que en este suelo se podría freír un huevo, ¿no? También yo por lo menos lo he llegado a decir. O el me estoy muriendo de hambre. Esto yo lo digo casi a diario. Y ya no te das cuenta de la tremenda exageración que estás diciendo, ¿no? Y luego también el de eres más rápido que una bala y tantísimos otros. Vamos a ver, vale, esto es en el mundo, digamos, ordinario o cotidiano. Vamos a ver qué hace la publicidad con este recurso, con esta figura retórica. Y como he titulado este episodio, vamos a ver cómo impresionar con la verdad de tu marca, y resalto y subrayo, con la verdad de tu marca. Vamos a pasar de publicidad engañosa, aunque algo comentaremos sobre esto también, porque hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto nos lo creemos, vamos a verlo. Vamos con esa lección de copywriting y ventas, vamos a ver cómo podemos aplicar esto a tu marca, vamos a ver cómo aplicamos esto a toda tu comunicación, incluida, por supuesto, el email marketing, para lograr el qué. Pues que tu audiencia, tu gente, se muera por tu marca. Esto es una hipérbole. Conseguir que tu marca se convierta en un movimiento, que la gente esté dispuesta a seguir. Y esto no es una exageración. Conseguir ese universo de marca es lo que de verdad hay que conseguir sin ninguna exageración, ¿vale? Sin ninguna hipérbole. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza la hipérbole en publicidad? Bueno, yo creo que ya lo has visto, ya lo hemos comentado, ya lo he dicho, ¿no? Porque es capaz de despertar una gran atención, un desconcierto, generar una gran curiosidad. Para aterrizar su significado, podría decir que la hipérbole es es una figura retórica o recurso estilístico que consiste en el agrandamiento o exageración de cantidades, cualidades y características, o una de ellas. Y ves como aquí hablamos solo del agrandamiento, pero ojo, podría ser también el empequeñecimiento, ¿vale? Aunque creo que eso no existe, ¿me entiendes, verdad? Y no lo hacemos, ojo, no lo hacemos para falsear la información o para mentir. Al menos yo no lo hago, al menos el objetivo es no mentir. El objetivo es transmitir una apreciación subjetiva, es decir, transmitir un punto de vista, ¿vale? Un punto de vista propio, eso por un lado, y sobre todo, diría yo, es aumentar en exceso la verdad de las cosas para que produzca una mayor impresión, es decir, hacer mucho más interesante la verdad. Por tanto, como ves, este recurso es uno de los más utilizados en publicidad. Ya sea, se utiliza mucho, quizá más en la parte de imagen que en la textual, pero vamos a ver, yo he buscado ejemplos sobre todo de la parte textual, ya que, bueno, pues al final lo que yo hago es copywriting, aunque como siempre digo, en las imágenes, antes de eso hay mucho texto, mucha estrategia, mucho copy. Pero vamos a ver, ¿no?, todos esos ejemplos. Y vamos a ver cómo la hipérbole es capaz de intensificar el valor, de intensificar el beneficio o la cualidad más significativa del producto. ¿Mediante qué? Pues lo que estamos hablando, mediante la magnificación de esa cualidad, de ese beneficio. Entonces, ¿qué necesitas? Por supuesto, lo que necesitas en primer lugar es saber cuál es el beneficio principal de tu marca, de tu producto, de tu servicio, tenerlo muy claro, tener muy claro cuál es ese beneficio mayor y el que además más te diferencia de tu competencia y además el que más puede importarle a tu audiencia. Si tú tienes claro la intersección entre esas tres cosas, es decir, vuelvo a repetir, cuál es el mayor beneficio, vamos a poner, de un producto, ¿vale? La cualidad más importante de tu producto. Que además esa cualidad
sea la que más se diferencie del resto de productos de tu competencia que son pues, similares al tuyo y que además sea el más relevante para tu público. Ese es como el beneficio supremo. Si ese beneficio además, a través de una hipérbole, lo magnificamos, lo intensificamos su valor, conseguimos darle muchísima más fuerza, conseguimos darle ese superpoder del que hablábamos arriba, ¿no? Del que hablaba al comenzar el episodio. Y eso es lo que es capaz de lograr una hipérbole. Puede conseguir eso o puede pasarse de la raya, y aquí es cuando te voy a hablar un poquito de eso que te decía de los vendehumos. Y es que hay un gran peligro, y lo hemos visto todos, y ahora te voy a contar un par de experiencias, el peligro de las promesas exageradas que ya nadie se cree. Segurísimo que has oído hablar o que has leído esos titulares de gana 3K en 7 milisegundos y vas a conseguir, aunque no hayas estudiado ninguna carrera en tu vida, con mi formación vas a conseguir en 2 meses ser el más crack de tal área y forrarte con 3K euros al día. Ya no se me ocurre nada más exagerado. Pero de verdad que no estoy diciendo algo tan fuera de la realidad, ¿eh? Que es que yo he trabajado con un youtuber en el que tenía que venderle esto. Yo lo he contado, no sé si lo he contado aquí en el podcast o se lo conté a pues la gente que está suscrita a mis naricones, los que están suscritos a la mailer letter, spoiler no, paréntesis, suscríbete. Bueno, sigo. Y fue una experiencia terrible. Yo me puse a prueba, yo sabía a lo que iba o creía saber a lo que iba, pero quería pasar por esa experiencia, trabajar primero para una agencia. Yo siempre trabajo, pues como consultora externa, como freelance, como persona independiente. Luego de hecho muchas veces lo hago, de hecho ahora lo hago, ¿no? Con marcas más grandes me coordino equipos o me meto, digamos, dentro de sus equipos, pero siempre soy alguien externo. En este caso, digamos que, pues era una agencia que necesitaba más copies, tenía mucho volumen de trabajo en aquel momento y dije, voy a probar. Aguanté un mes, no aguanté más, porque era todo el día. Además es que era para redes sociales, eran guiones de vídeo para varios formatos y tenía que vender esto, exactamente, estos titulares, esto es de lo que te estoy hablando. Yo tenía que creérmelo, meterme en su piel y vender estas terribles exageraciones que no había por dónde cogerlas, pero una cosa brutal. ¿Cómo? Porque este tío además, este youtuber era bastante famoso, bastante famoso. Gana mucho dinero con esto. ¿Pero a base de qué? Primero, se dirige a un público muy, muy básico, jóvenes o emprendedores muy en sus inicios, como con mucha necesidad, ¿no? Mucha necesidad de conseguirlo, ¿no? Esto que te lo quieres creer. Con lo cual, claro, es engañar, es engañar constantemente. Y aquí yo es cuando te pregunto, que aparte de lo poco ético que es, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, no es nada ético. Aparte de eso, te pregunto si tú quieres dirigirte a ese tipo de público. Porque es además un público que luego, por decirlo de alguna forma, es el que más problemas trae. Porque cuando tú, al final, además vendes un producto que tiene que ser de bajo precio y renta mucho más el hacerte valer, el vender algo con valor y venderlo a un precio, yo no sé si elevado, no un precio elevado, el precio que merece tu producto o tu servicio. Pero bajar el precio, tirar el precio y dirigirte a un público tan bajo, tan necesitado de, o tan falto de conocimientos en ese área, engañándoles, mi consejo es, desde luego, que no lo hagas. Y también te lo digo porque yo misma sufrí un poco esa experiencia. Yo cuando creé mi marca de moda, Cleoveo, pues también yo nunca había creado... yo llevaba muchos años trabajando, pero no en ese ámbito, y al final creas una marca de moda. Para ti es como, yo tuve a mi hijo y tuve a mi marca, era mi segundo hijo. Entonces quieres creer que va a funcionar. Y yo hice un montón de formaciones, hice un montón de mentorías que ahora lo pienso y digo, ¡guau! Me engañaron, pero muy mucho. O sea, eran auténticos vendehumos. Pero es eso, yo quería creer lo que decían, porque ante todo quería que mi marca funcionara.
Así que yo misma sufrí este hecho, ¿no? Porque me pillaron, bueno, pues en ese momento, ¿no? En el que se conjugaban dos cosas, que yo de ese área no sabía nada y que yo tenía esa necesidad y esa ilusión grande porque funcionara todo aquello. Así que, vale, utilicemos la hipérbole, pero utilicémosla bien y alejémonos del mundo vendehumos, porque es que además no funciona. Y además, si utilizas mensajes de este tipo, a día de hoy, diría que para casi cualquier público ya no funcionan, porque ya estamos demasiado acostumbrados a ese tipo de mensajes y ya no nos lo creemos. Muchas veces es mejor, incluso mensajes, te diría, que se ponen por debajo, que prometen menos de lo que luego van a dar, porque son mucho más creíbles y eso cada vez más atrae a la gente. Espero haberme explicado con esto, espero que haya quedado por lo menos medio claro a lo que me refiero y qué debes hacer con tu marca, con tus productos o con tus servicios, ¿no? Si son servicios. Vamos a esa segunda cosa que te quería comentar, son los titulares con beneficio. Este recurso, esta figura retórica, la de la hipérbole, puede ser muy útil en este tipo de titulares, de hecho se utiliza mucho. Claramente lo que haces es coger ese beneficio, ¿no?, del que hablaba hace un momento, ese beneficio mayor, y lo magnificas para que se note, si utilizas la hipérbole, para que se note claramente que es una exageración, incluso quizá a veces con un toque de humor o un toque de ironía. ¿Para qué? Pues para que se note claramente que lo estás exagerando y no te conviertas, como decía, arriba en un vendehumos. Pero es un muy buen recurso para utilizar en titulares. Y de hecho veremos ahora en los ejemplos que pongo de las marcas, de las grandes marcas, que al final esta hipérbole está contenida en los eslóganes. Y te voy a poner como ejemplo, hace poquito, no sé si conoces a Óscar Feito, seguro que te suena si estás en este mundillo. Yo, de hecho, fue el primer marketero que conocí cuando precisamente creé mi marca. Él llevaba ya como 60 episodios de su podcast de la Escuela de Marketing Online, diría, sí. Perdóname, Óscar, si me estoy equivocando de título, pero bueno, es uno de los podcasts de este tipo de marketing y negocios más famosos. Y bueno, pues el otro día él hizo un recurso sobre asuntos de mensaje, diferentes asuntos de mensaje, y bueno, pues tuve yo el honor de que me incluyó uno de los asuntos de mensaje que yo he utilizado en mis emails, uno que funciona además muy bien, y me incluyó con gente tan grande pues como Isra Bravo, como Maider Tomasena, como Javi Pastor, ¿no? Los grandes bestias de la persuasión. Bueno, pues también me puse ahí. Pero te cuento todo esto más que por eso, porque él aquí lo que hace es incluir asuntos de mensaje basados en beneficio, ¿no?, que es esto de lo que te quiero hablar. De hecho, tal y como vende él este recurso, su propio titular bajo el que presenta estas fórmulas, estos asuntos de mensajes, el siguiente dice: te voy a regalar 6 fórmulas infalibles para escribir asuntos irresistibles. Tus aperturas subirán inmediatamente y también tus ventas. Esto claramente es una hipérbole, ¿no? Lo que pasa es que diría que está tan exagerada que todos sabemos que no va a ser inmediato. Pero bueno, si conocemos a Óscar, si conocemos su reputación, si conocemos el trabajo que lleva haciendo tantísimos años, bueno, pues confiamos en él y nos lo creemos. Y de hecho, con este recurso que lo puse en un artículo de LinkedIn, pues tuvo muchísimo éxito, pues por el valor, ¿no?, que incluye dentro. Y en cuanto a esas 6 fórmulas infalibles, pues habla de asuntos de mensaje basados en la curiosidad, donde estaba el mío, si no me equivoco. ¿Dónde estaba el mío? Sí, ahí está, sí. Es uno que escribí para una marca de moda que se titulaba "De esto Barbie no tiene la culpa". Pero vamos con los de beneficio, que son los que te quiero contar, ¿no? Y son donde la hipérbole está muy presente. Como te decía, escoger uno de los mayores beneficios de ese producto, de ese servicio, de lo que quieres hablar. Y bueno, pues aquí ejemplos, ¿no?, de asuntos, de titulares, ¿no?, podríamos decir con el beneficio. Pues por ejemplo, ¿cómo escribir un libro cambia vidas? Pues hombre, es un poquito hipérbole. Aunque diría que un libro puede cambiarte la vida, pero no sé si tanto. O ese era de Rubén Chacón, otro de Luis Monge Malo, pues posiblemente la habilidad más importante para llegar lejos, ¿no? Se titulaba así. O estás a 9:48 minutos de empezar a hacer crecer tu negocio. Bueno, pues todo esto son hipérboles que lo que hacen es destacar un beneficio y magnificarlo, ¿vale?
De acuerdo, ya hemos visto que, ojito, con parecer o con resultar un vendehumos, que puedes utilizar la hipérbole en titulares, si tienes muy claro el beneficio y le das esa vuelta de tuerca con una hipérbole. Vamos, como siempre, termino con esos ejemplos de publicidad en este caso yo diría que son todas grandes marcas. Y como siempre voy a dejar una de ellas, voy a dejar de hecho el análisis que hago de Red Bull y el análisis que hago de mi propia nariz grande, de mi copy de nariz grande, se lo dejo para la mailer letter de esta noche. Y no lo podrás escuchar aquí, así que como siempre te digo, oye, suscríbete en chloemeller.com/newsletter y así cada martes a las 22 y 22 tendrás ese extra que no cuento en los episodios del podcast. Y como te digo, pues ahí esta noche voy a analizar el caso de Red Bull y el caso de ese recurso que utilizo yo de mi nariz que, a ver, es grande, pero como todo el mundo me dice, joder, pero que si no tienes una nariz tan grande, Cristina. Yo, bueno, vale, no la tengo tan grande, pero déjame que exagere un poquito porque me viene muy bien. Bueno, pues eso también lo analizo en el email de esta noche y así descubrirás, bueno, pues por qué ese recurso funciona tan bien conmigo, con mi propia marca. Voy, aparte de estas que contaré en la mailer letter, voy a darte unos poquitos ejemplos más para que veas cómo grandes marcas lo utilizan y además te voy a contar la parte textual. Vamos a dejar esa parte de imágenes. Si buscas en internet, si googleas, por ejemplo, la hipérbole en publicidad, encontrarás muchísimos ejemplos de imágenes de cómo se utiliza. Yo voy a hablarte más que de imágenes, de eslóganes. Por ejemplo, las gaseosas Sprite. Más fresco sería hipotermia. Ves claramente la hipérbole, ¿no? O Adidas, nada es imposible. Ahora, una que seguro que te suena de las pilas alcalinas Energizer. Duran y duran. Yo ya estoy viendo al conejito de Duracell. Es que lo estoy viendo. Otra que igual también te sonará, bueno, de la marca de higiene masculina, de perfumes y tal, de All Space, de la que ya hablé en otro recurso. No recuerdo ahora qué recurso era, uno de los primeros que analicé. Bueno, pues en este caso, cuando All Space relanzó su marca ya por 2019, utilizó la ironía, utilizó muchos recursos, pero utilizó sobre todo la hipérbole en frases como estas. Todo es posible cuando tu hombre huele a All Space y no a flores. O si tu abuelo no hubiera llevado All Space, tú no existirías. Muy bueno, ¿no? Porque además en este caso el perfume o esos jabones, ¿no?, que utilizaban para la higiene masculina eran muy de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Y bueno, pues si conoces un poco la marca, está muy bien traída esta hipérbole aquí. Y te voy a contar dos ejemplos más. Estos son más visuales, pero me ha parecido curioso, lo he encontrado, y son dos experiencias que utilizaron, por un lado, Goodyear y Asics, pero que se parecen bastante. Lo que hizo Goodyear, que ya sabes que es esta marca de neumáticos, fue disfrazar el molino de un barco de vapor como si fuera una rueda de un neumático de la marca. ¿Y para qué? ¿Qué quería conseguir con esto? Bueno, pues el objetivo era mostrar, como digo, un beneficio. ¿Cuál? Un beneficio que lo hacía justo lo que te estaba diciendo antes, ¿no? El cuál es para Goodyear en ese momento, para este tipo de neumático, el beneficio principal, diferencial y que más podía interesar a sus usuarios. Pues era la gran capacidad de agarre de sus neumáticos, incluso en superficies mojadas. De ahí que lo que hizo fue esto, disfrazar ese gran molino de los barcos de vapor como si fuera una rueda de neumático. Y así, pues con esta gran hipérbole, mostró, exageró o hizo que esa verdad suya de su marca impresionara pues de forma grandilocuente, ¿no? ¿Qué hizo Asics, esta marca de zapatillas? Es la marca de mis zapatillas de correr. Yo siempre uso Asics. No sé, es que empecé con ellas y me encantaron y sigo con ella, ¿no? ¿Y qué utiliza Asics o cuál es su verdad, esa verdad que quiere exagerar, que quiere hacer más impresionante? Bueno, pues esa capacidad de fuerza, de ponerse en forma que consigues, ¿no?, cuando utilizas los productos de Asics, ya sean calzado, ropa deportiva, etcétera, ¿no? Lo que hizo fue, en un parque de San Diego, colocó allí un caballo de Troya, ¿vale? Un caballo enorme de madera en el parque de San Diego e invitaba a la gente a realizar ejercicio con él. Y así, bueno, pues eso, sumado a su eslogan, a su logo por todas partes y a esa experiencia del público,
y a esa llamada de atención y los medios grabándolo, etcétera, pues hizo que consiguiera su objetivo, que era con esa gran hipérbole resaltar esa cualidad que quería, ¿no? Que quería mostrar o que quería transmitir. Bueno, ¿qué te parece? A partir de aquí, ¿se te ha ocurrido ya alguna idea? Darle la vuelta a alguno de estos, no copiar pero con estilo, como digo yo, no. Darle la vuelta a alguno de estos anuncios, que te hayas saltado alguna idea que puedas asociar a un beneficio de tu marca, de tu producto, de tu universo de marca, para aplicar una hipérbole y que resulte muchísimo más impresionante esa verdad de tu marca. Espero que así haya sido y hasta aquí el episodio de hoy. Así que, como siempre digo, suscríbete a la Mellerletter en chloemeller.com para no perderte ningún contenido. Y ahora, Fabo, habla de palabras de nariz grande, agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?